Hola a todos, bienvenidos nuevamente al curso de R. En este video vamos a hablar acerca de bucles, en particular del bucle for. Los bucles son también conocidos como ciclos y básicamente consisten en expresiones que sirven para repetir un proceso n cantidad de veces. El bucle for en particular, así se llama for, es uno de varios bucles que existen. Los dos más famosos quizás son while y for. Nosotros únicamente vamos a ver for de momento. Este bucle no solamente existe en R, existe en muchísimos lenguajes de programación. Y en este video veremos la manera en la que lo vamos a ocupar en R. Para utilizar el bucle for vamos a usar la siguiente función y bueno, en general la siguiente expresión de código. En primer lugar vamos a escribir la palabra for, abriremos y cerramos paréntesis y dentro de estos paréntesis vamos a colocar lo siguiente. Vamos a poner una variable. Esta variable puede ser la que quieran. Yo he puesto aquí y, podrían poner x o la palabra variable. O sea, pueden colocar lo que sea, pero ese es el nombre que va a tener su variable que va a ir contando las veces que se está ejecutando el bucle o el ciclo. Luego debemos escribir la palabra in, así tal cual, in, y después vamos a escribir lo siguiente. Un primer número, dos puntos y otro segundo número. El primer número es el valor en el cual va a comenzar el bucle y el segundo el último valor que va a tomar nuestro bucle o nuestra variable. Por ejemplo, en este caso la variable que yo he llamado i tomaría en primer lugar el valor 1, ejecutaría el bucle, después tomaría el valor 2, volvería a ejecutar el bucle, el valor 3 y así sucesivamente hasta el valor 10 porque ese es el último valor que yo le he dado. Yo podría cambiar esto y colocar de 0 en 10 o de 0 en 1000, por ejemplo, de 4 hasta 7. Es decir, puedo definir yo el rango de valores que quiera. En este caso lo voy a dejar en 1 a 10. Y finalmente, después de los paréntesis, voy a abrir una llave, también la voy a cerrar. Y en medio de estas llaves voy a colocar el código que se ejecutará en el bucle. Vamos a pasar a RStudio para ver cómo podemos hacer esto de manera más directa. Bien, antes de continuar con nuestro código, simplemente mencionar que, como pueden observar, la interfaz de RStudio que estamos utilizando en nuestra computadora es prácticamente idéntica a la que utilizábamos en DataCamp. Sin embargo, vamos a utilizarla ahora desde nuestra compu porque hay varias razones para ello. La primera sería que no siempre vamos a tener acceso a DataCamp o alguna plataforma online. Puede suceder que en algún momento la vuelvan de pago, por ejemplo, y ya no podamos entrar a ella tan fácilmente. Y dos, de hecho, DataCamp acaba de cambiar hace algunas semanas la interfaz que utiliza. Nosotros utilizábamos algo llamado Workspace, creábamos un Workspace o un espacio de trabajo y ahí podíamos acceder y ver una interfaz en línea prácticamente idéntica a esta. Bueno, DataCamp acaba de modificarla y entonces eso nos da una excelente oportunidad de poder aprender a utilizar RStudio desde nuestra computadora. En realidad el uso es prácticamente el mismo que habíamos tenido. Lo único que cambiará un poco es que los archivos ahora los vamos a guardar en nuestra computadora en lugar de en la plataforma. En realidad son cambios mínimos, pero sí son algunos que tenemos que ver. Aquí sí tenemos que instalar los paquetes. Les digo, son muy pequeños cambios, bueno, pero los vamos a ir viendo. Ahora sí, vamos a amplificar aquí para poder ver nuestro código. Entonces tenemos la estructura que habíamos dicho. En este caso yo he definido un for con una variable i que va a ir desde el 1 hasta el 5. Entonces aquí adentro de las llaves va a ir el código que se va a ejecutar. En este caso voy a colocar la expresión print i. Recordemos que print sirve para imprimir el valor de alguna cosa, en este caso de la variable i. Voy a ejecutar ahorita mi código para que veamos qué es lo que sucede. Simplemente voy a volver a amplificar esto para que lo veamos. Entonces ejecuto mi código y como podemos observar aquí en la parte inferior de la pantalla, aparecen los números 1, 2, 3, 4 y 5. Esto es por lo siguiente. Cuando yo ejecuto este for, lo primero que hace es definir esta variable i y darle el valor 1. Entonces el for o la variable i del for toma el valor 1 y entonces, como cumple con la condición de estar entre 1 y 5, entra a las llaves y ejecuta lo que está dentro. Yo le estoy pidiendo que imprima el valor de 1. Entonces justamente me imprime 1 porque es lo que vale la variable i. Una vez que termina de hacer lo que está contenido dentro de las llaves, se regresa
y le suma 1 a la variable. Como la variable valía 1, ahora vale 2. Entonces sigue cumpliendo con la condición de valer entre 1 y 5 y vuelve a entrar al bucle. Y ahora me imprime otra vez la variable, pero ahora vale 2. Después se regresa y a la variable que vale 2 le suma 1, ahora vale 3. Sigue cumpliendo con la condición de valer entre 1 y 5 y entra y ejecuta lo que está aquí adentro. Es decir, me imprime esa variable, me imprime el 3. Y así sucesivamente. Cuando la variable llega a 5, bueno, vale 5, sigue cumpliendo la condición de valer entre 1 y 5, y entonces vuelve a entrar y me vuelve a imprimir el valor de la variable, que es este último valor que tengo aquí. Una vez que hace eso, regresa, le suma 1 a la variable, ahora la variable vale 6, pero el 6 ya no cumple la condición de valer entre 1 y 5. Entonces, como ya no cumple esta condición que yo he definido aquí, de valer entre 1 y 5, el bucle ya no se ejecuta y bueno, ya no entra a las llaves y por eso vemos aquí que se interrumpe la impresión de las variables. Vamos a colocar ahora otra expresión, vamos a decirle aquí print y colocaremos entre apóstrofes hola mundo. Y vamos a volver a ejecutar el bucle para que veamos lo que sucede. Entonces nuevamente pasa lo mismo. Aquí vale la variable i inicialmente 1, porque así lo he definido, ¿no? Le estoy diciendo que va a valer de 1 a 5, comienza valiendo 1, entra a las llaves, me imprime el valor de la variable, que en este caso es el 1, y me imprime un hola mundo, que son estos dos que tenemos aquí. Después el bucle lo que hace es regresar, le aumenta 1 a la variable, ahora i vale 2, como sigue cumpliendo que valga entre 1 y 5, vuelve a entrar, me imprime el valor de i, que es 2, y me imprime otra vez hola mundo, se regresa, le suma 1 a la variable, ahora vale 3, me imprime el 3 con un hola mundo y así sucesivamente. Entonces, básicamente esa es la idea, es repetir una n cantidad de veces, pues, lo que deseamos. Yo aquí puedo modificar estos valores de aquí, por ejemplo. Podría decir que vaya desde 0 a 5. Vamos a ver qué es lo que pasa. Lo ejecutamos. Y como podemos ver ahora empieza ejecutando desde 0. Me imprime el 0. Después desde el 1 me imprime el 1 y así sucesivamente. Lo podría mandar desde 0 hasta 10, por ejemplo. Voy a borrar mi consola. Y ahora me debería imprimir pues valores desde el 0 hasta el 10. Es decir, el bucle se debe de repetir 11 veces, ¿no? Del 0 al 10 hay 11 números, entonces efectivamente son las veces que se está repitiendo la instrucción que yo le di. Lo podemos ver aquí en la consola. Como había dicho, podemos cambiar el nombre de la variable. Yo le podría llamar x. Y aquí simplemente pues tendría que cambiar, en lugar de imprimir x, podría imprimir, perdón, en lugar de imprimir y, podría imprimir x. Vamos a ejecutarlo para que veamos que no pasa nada cambiando el nombre de la variable. Se está ejecutando nuevamente nuestro código. Y bueno, yo aquí podría ejecutar de nuevo desde 0 hasta 1000, por ejemplo. Aquí se va a tardar tal vez un poco más, pero lo voy a ejecutar. Y prácticamente no se tardó nada, pero aquí vemos en la parte inferior cómo se está repitiendo el bucle, pues desde 0 hasta 1000 en realidad. Podemos repetir tantas veces como deseemos. Vamos a decir, por ejemplo, que se repita 100.000 veces. Entonces voy a darle ejecutar. Y si nos damos cuenta, aquí sí le está tomando un poco más de tiempo ejecutarse, pero me está ejecutando todas las repeticiones del bucle. Ahí vamos en 50.000, 70.000 y en unos segundos más va a concluir de haberme ejecutado las 100.000 repeticiones del bucle. Ahí está, ¿no? Aquí está la ocasión 100.000, bueno, 100.001 porque comenzamos desde 0 y el hola mundo. Y así sucesivamente, le podría dar 1.000.000, o sea, le puedo repetir las veces que sea. Obviamente se va a tardar más y claramente también, bueno, depende de las condiciones de nuestra computadora el tiempo que se tarde. Pero básicamente esa es la manera en la que funciona un bucle for. Entonces, entre las llaves colocamos lo que queremos que el bucle repita. Entonces, podemos repetir una vez, 2 veces, 10 veces, 1.000.000 de veces, etc. Esto va a ser muy útil, como veremos en los videos siguientes, por ejemplo, para imprimir o para calcular los valores de nuestras probabilidades para ciertas variables aleatorias. Entonces, vamos a dejar el video hasta aquí con nuestro bucle ejecutándose. Apenas va a llegar a 300.000 y nos vemos en los siguientes.